Feliz domingo para todos. Mis hermanos, hay un vínculo bien interesante entre la primera lectura y el Evangelio de hoy. Y no se trata simplemente de que en ambos casos encontramos una persona viuda. En la primera lectura es una viuda que le presta una ayuda en un momento, diríamos, desesperado al profeta Elías. En el Evangelio se trata de otra viuda, una mujer pobre que echa unas moneditas en la alcancía, podríamos decir en el lugar en el que se recogen las limosnas para el templo de Jerusalén. Ese es un vínculo, ese es un parecido, pero hay algo mucho más profundo y eso más profundo es la palabra fe. Es decir, vamos a explicar con la ayuda de Dios la relación tan interesante, tan profunda que hay entre la fe y la generosidad. Podemos decir que están en una proporción directa. La persona que tiene mucha fe es capaz de apostar mucho por Dios. La persona que tiene poca fe considera que cualquier riesgo es demasiado riesgo cuando se trata de servir a Dios. Y esto es vital no solamente por el aspecto de unas monedas, por el aspecto monetario o económico, eso no es lo más importante. Tiene su importancia porque, por supuesto, las obras de la iglesia, para poder responder en los momentos de necesidad, requieren de una infraestructura y requieren de dinero, pero eso no es lo más importante. Lo más importante es la manera como tú inviertes tu tiempo, tus talentos, tu energía. Lo más importante es cómo tú inviertes tus capacidades, tus conocimientos. Y ahí es donde está el punto. La persona que tiene poca fe es una persona que le invierte muy poco a Dios. Poquito tiempo para la oración. ¿Sabes por qué? Porque tal vez estoy perdiendo ese tiempo. Poco talento, le doy muy poco de mi talento, de mis ideas, de mis conocimientos al servicio de Dios. ¿Por qué? Porque no es seguro qué van a hacer con eso. Más bien lo invierto en mí mismo, lo invierto en ganar mucho dinero, lo invierto en asegurar, una gran estabilidad para que crezca el patrimonio de mi familia. Entonces, las verdaderas inversiones, los verdaderos gastos y la verdadera generosidad va mucho más allá de un panecillo, como lo preparó aquella viuda para el profeta Elías, va mucho más allá de unas monedas, como aquella mujer del Evangelio que aparece en este domingo. Sí, mis hermanos, la generosidad está conectada profundamente con la fe. Y por eso, en los tiempos en que la fe decrece, también decrece la generosidad. Esto tiene implicaciones directas en un montón de cosas dentro de la sociedad. Por ejemplo, piensa que para casarse se necesita una gran dosis de fe. Bueno, se necesita una fe que llamamos humana, es decir, como una convicción de que la otra persona con la que te vas a casar es una persona fiel, es una persona que te va a querer, es una persona que va a estar ahí cuando tú la necesites. Esa parte está muy bien. Pero además, para los creyentes sabemos que se necesita, y todavía más que la fe humana, y ante todo, se necesita la fe divina. Y la fe divina es la certeza de que ese sacramento que se está celebrando tiene sentido y que ese Dios al que estamos invocando va a estar ahí, especialmente en los momentos de dificultad. Si no hay esa fe, ¿para qué casarse? La sola fe humana cada vez está más desacreditada. Y está más desacreditada por la terrible superficialidad de muchas personas cuando utilizan las palabras como te quiero, te amo, eres importante para mí, eres lo mejor que me ha pasado. Todas esas frases románticas se han ido quedando vacías y por eso la fe humana cada vez está más agrietada. Y si no hay esa fe humana y si no hay esa fe divina, dime para qué se casa la gente. Pues la gente no se está casando. Y si se casan, tienen muchísimo miedo, auténtico miedo, terrible miedo de tener hijos. Porque tener hijos también es apostar hacia el futuro. ¿Ganaré mucho dinero? ¿Seré muy feliz? ¿Podré seguir dándome los gustos que me encanta darme? Como no tengo certeza de eso, como no sé cómo va a ser mi vida, entonces mejor no tener hijos, mejor me aseguro unos buenos restaurantes, unas buenas vacaciones, unos buenos placeres, una gran vivienda que yo pueda disfrutar con la persona que a mí se me dé la gana. Porque además, si ya no me gusta esta, pues la cambio por otra. Pero dime, ¿para dónde va el mundo? ¿Para dónde va el mundo así? ¿Para dónde va un mundo sin fe? ¿Cuál es la dirección que eso puede tomar? Te adelanto algo, es absolutamente espantosa. Es totalmente terrible. La fe y la generosidad están unidas.
Y permíteme que lo repita, es la tercera vez. No es solamente una cuestión de monedas, es algo muchísimo más profundo. Que Dios te bendiga.